Vamos a presentar temas de interés nacional. Hoy tratamos la posibilidad de abandono masivo de los penales de los sentenciados hasta 12 años de cárcel. El día miércoles 22 de noviembre se ha publicado en el diario oficial El Peruano el decreto legislativo 1585, cuyo título es Decreto legislativo que establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios. Ya hemos tenido pronunciamientos de diferentes personas. Por ejemplo, algunos dicen que eso significará el abandono de las cárceles, de los secuestradores, violadores, corruptos, etc. Sin embargo, no es así, y eso lo vamos a aclarar este día. La publicación de este decreto legislativo 1585 obedece a las recomendaciones dadas por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 5436-2014. Fíjense cuántos años ha tenido que pasar para tomar en cuenta estas recomendaciones. Han tenido que esperar 9 años. Bueno, por fin el Poder Ejecutivo ha publicado este decreto legislativo 1585 que modifica diversos artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, y también modifica el decreto legislativo 1232, que es el decreto legislativo que regula la vigilancia electrónica. ¿Qué es lo que dice en concreto esta norma? Que el Poder Judicial, de oficio o a pedido de parte, puede convertir la pena privativa de libertad a vigilancia electrónica. Lógicamente que esto no se va a dar en todos los delitos, porque esta norma es clara, excluye a varios delitos. Y vamos a ver cuáles son los delitos que no están comprendidos en estos beneficios de la conversión a la vigilancia electrónica. Es decir, preso que está en la cárcel solicita la conversión a la vigilancia electrónica y sale de la cárcel. Como les decía, muchos ya dicen, van a salir los secuestradores, los corruptos, los extorsionadores, etc. Pero este decreto legislativo claramente dice que no procede en los siguientes delitos. Tenemos el delito de parricidio, es decir, cuando alguien asesina a su ascendiente. También tenemos el delito de homicidio calificado, cuando existe homicidio calificado de miembros de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, cuando existe feminicidio, sicariato, conspiración para el delito de sicariato, homicidio culposo cuando se da la utilización de vehículos motorizados o armas de fuego, ¿no? En esos casos no procederá la conversión a la vigilancia electrónica. También cuando se ve las lesiones graves por violencia contra las mujeres. En esos casos también no va a proceder. En las lesiones leves, cuando la víctima sea menor de edad,
cuando existe un adulto mayor, cuando tenga discapacidad, cuando existen mujeres en estado de gestación y cuando la víctima es una mujer. En ese caso tampoco procederá. Tampoco procede en las agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, en trata de personas, en pornografía infantil, explotación sexual, trata de personas, esclavitud, trabajo forzoso, intermediación onerosa de órganos y tejidos, acoso, secuestro, violación sexual, actos contra el pudor en menores, acoso sexual, chantaje sexual, prostitución, rufianismo, apología del terrorismo, cobro indebido. Y tampoco se aplicará a los delitos contra la administración pública. Muchos decían, ¿no? Dina Boluarte, con su Consejo de Ministros, aprobaron este decreto legislativo 1585, aprovechando la delegación de facultades que le ha dado el Congreso de la República, con el objeto de favorecer a las personas que están involucradas en delitos de corrupción y en delitos contra la administración pública. Por ejemplo, va a favorecer a Vladimir Cerrón, que ha sido sentenciado por el delito de corrupción prevista en el artículo 384 del Código Penal. Si revisamos el numeral 5.5 de este decreto legislativo 1585, no procede tampoco la conversión a vigilancia electrónica en el caso del delito de colusión por el que ha sido sentenciado Vladimir Cerrón. Así que a las personas que están comentando que Vladimir Cerrón se acogerá, simplemente esta información es falsa. No se va a aplicar en esos casos ni en los delitos que he mencionado. Ahora, ¿en qué tiempo se tiene que implementar esta norma? Bueno, la Constitución Política del Estado dice, pues no, que toda norma es vigente desde el día siguiente de su publicación, salvo que la misma norma establezca un plazo diferente, ¿no? Bueno, ¿qué dicen las disposiciones complementarias de este decreto legislativo 1585? Efectivamente, dice que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, ya está vigente desde el jueves 23 de noviembre. Sin embargo, se tiene que dar la aprobación del calendario de aplicación progresiva, ¿no? Es decir, está vigente, pero se tiene que elaborar el calendario de aplicación progresiva. ¿Y quién va a elaborar este calendario de aplicación progresiva? Será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante decreto supremo. ¿Y cuál es el plazo? El plazo que está estableciendo este decreto legislativo es de 90 días calendarios siguientes, ¿no? Es decir, si se ha publicado el 22 de noviembre, bueno, entonces diciembre, enero, febrero. Tienen hasta el 20 de febrero, porque está diciendo 90 días calendarios, para publicar el calendario mediante decreto supremo, ¿no? Es decir, el calendario de aplicación progresiva. ¿Y con quiénes inicia este calendario? Inicia con los distritos judiciales de Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Puente Piedra, Ventanilla y Callao. Siempre y cuando, dice la norma, cuando reúnan las condiciones técnicas de viabilidad para su adecuada implementación y se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente. Esto no significa, pues no, ya de inmediato ya se compraron los grilletes, ya la vigilancia electrónica se da, no. Tiene que ser a través de este calendario progresivo y cuando se tenga la disponibilidad presupuestal, ¿no? Porque, seamos realistas, no se ha comprado gran cantidad de grilletes para implementar esta vigilancia electrónica personal. Lógicamente, como siempre, la Policía Nacional del Perú va a apoyar al Instituto Nacional Penitenciario para la ejecución de la vigilancia electrónica.
porque así lo establece el decreto legislativo 1322 que regula la vigilancia electrónica personal. Así que amigos y amigas, ya está todo claro. Este decreto legislativo 1585, que establece la conversión de la pena privativa de la libertad efectiva a la vigilancia electrónica, será de aplicación progresiva. Pero no se va a aplicar a todos los delitos, sino a los delitos que no están comprendidos en el numeral 5.5 que ya he dado a conocer. Muy bien, estimados amigos, ha sido una alegría compartir con ustedes este tema de la conversión a la vigilancia electrónica. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 8:30 de la noche. Gracias.